Juan Carlos Chirinos es venezolano, pero vive en España desde 1997. Estudió literatura en Caracas y aquí en Salamanca y ha publicado Leerse los gatos, Homero haciendo zapping, El niño malo cuenta hasta 100 y se retira. Finalista, por cierto, del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, y las biografías de 4 nombres: Olimpia, madre de Alejandro Magno; Francisco de Miranda, el nómada sentimental; Alejandro Magno y el vivo anhelo de conocer; y Albert Einstein, cartas probables para Han. Ha sido incluido en varias antologías en Venezuela, España, Francia, Estados Unidos, Canadá, Cuba y Argelia. Y ahora nos visita aquí en América porque viene a presentarnos su última novela, que se llama Nochebosque, que está publicada por Casa de Cartón. Bienvenido a nuestro programa, Juan Carlos Chirinos. ¿Qué Hola, tal? muchas gracias. Vamos a centrarnos primero, si le parece, en esa novela nueva que viene a presentarnos y que trata de una chica, de Paula Arzorsky, que busca trabajo en vacaciones para pagarse sus estudios y lo encuentra como niñera de un niño de 11 años que se llama Osid y que vive en una casa en mitad del bosque. A partir de ahí sucede una serie de cosas y quienes han leído o quienes hemos leído también esta novela, parece que es una reescritura del cuento de Caperucita desde una vista más fantástica e incluso de terror, porque se pasa un poquito de miedo leyendo esta novela. ¿Qué intención tenía al darle esa vuelta al cuento de Caperucita? Sí, bueno, originalmente esta novela, que yo la pensé como una novela gótica, y, bueno, en definitiva toda novela gótica da un poquito de miedo, espero que dé un poquito de miedo. Era así una reelaboración, un acercamiento nuevo a la fábula de Caperucita Roja, pero también al mundo de las fábulas, ¿no? En clave adulta, vamos a decirlo así, porque de alguna manera a mí me parece que la historia de Caperucita nos afecta a nosotros constantemente, porque es la historia, en el fondo es la historia de cómo la inocencia se pierde en el bosque y desaparece. Uh-huh. Y entonces más o menos la idea es esa. No es un remake a la pie de la letra de la Caperucita, pero sí tiene que ver con ese mundo en el que ves una cosa y al final estás mirando otra. Le iba a comentar que coincide también, por ejemplo, en cine. Ahora mismo ha habido varias revisiones de ese cuento clásico de Caperucita. También hay que recordar que el primer cuento clásico, el original, daba un poquito de miedo. Luego se ha ido edulcorando conforme ha pasado el tiempo, y sobre todo esas adaptaciones para niños. Caperucita Roja pues prácticamente eran algo que no tenía lo que tenía el origen. Pero volviendo a la pregunta, me interesa ¿por qué piensa que de pronto, desde distintos puntos de vista, en películas, algún otro libro, sea usted mismo con esta novela Nochebosque, se ha vuelto a revisar ese mito de Caperucita? ¿Por qué es tan atractivo? Yo creo que, bueno, en principio, la historia original, como la que escribió Perrault, es una historia, no está escrita para niños, está escrita para adultos. Uh-huh. Es de alguna manera una metáfora de advertencia para las jóvenes de la época, para que no se dejaran engañar por los lobos, que eran los hombres que las perseguían. Y como tiene que ver, como repito, que tiene que ver con esa noción de inocencia perdida, a nosotros nos interesa siempre ese tipo de temas. La edulcoración, o sea, edulcorar la historia para niños, bueno, tiene su explicación. Disney la cogió y la convirtió en una historia infantil, pero sigue teniendo esa cosa terrorífica que, si ustedes, los que son adultos que nos están escuchando, o nosotros dos que ya somos un poquito menos niños, pensamos en nuestra propia infancia, vamos a recordar que es un periodo no solo lleno de imaginación y alegría y ternura, sino de muchísimos miedos. El ser niño es tener miedo siempre a lo que es más grande que uno, porque todo es más grande que uno. Claro. En general. Y entonces hay mucho miedo. A mí me interesaba recuperar esa sensación de terror que uno vive cuando está pequeño. No es que yo haya pasado una infancia terrorífica metido en una casa corriéndole a un fantasma, no, pero siempre uno tiene miedo. La oscuridad, lo más grande, los desconocidos, todo eso genera un miedo en el niño
que uno tiende a olvidar cuando es adulto, pero ha existido allí, ha estado allí. Y eso, claro, yo supongo que eso es lo que llama la atención. Ahora mismo hay una serie de televisión, no sé si la han estrenado aquí en España, se llama Once Upon a Time, que es una reelaboración de Blancanieves en una contemporánea, y es divertidísima porque es una Blancanieves a la que mandan al siglo XX y tienen que recuperar la memoria para eso. Sí, las fábulas son son fuente de inspiración, ¿no? Conforme pasan, aunque vaya pasando el tiempo. Hablaba de esos miedos a lo más grande, pero en este caso, en su libro, el protector, de alguna forma, es un oso que es también de tamaño gigante, ¿no? Un oso de peluche grandote. Bueno, es que yo he visto niños que le tienen muchísimo miedo a los peluches grandes. Cuando tú le presentas a un niño pequeño un peluche grande, algunos se asustan muchísimo, porque claro, imagínate tú ser tan pequeño y que presenten un monstruo de ese tamaño. Y sí, está ese personaje que es un oso de peluche en cierto sentido protector. No quiero revelar mucho por eso no vamos a despiezar pero la novela. Ese oso quizás está relacionado con esa imagen también infantil. Yo recuerdo cuando uno está pequeño, y lo he visto también ahora adulto con niños pequeños, cuando llega alguien desconocido, uno lo primero que hace es agarrarse a las piernas del papá o de la mamá y se pone detrás siempre se agarra del más grande, que es el protector. Y igual, si conoces a un niño que no te conoce de nada, el niño inmediatamente recurre al protector, que es su padre, su madre, y supongo que ese objeto, como el peluche o algunos niños que usan una frazada como cosa protectora, puede representar, el oso ese puede representar ese objeto grande que protege, ¿no? Sin desvelarle en la novela, también tengo interés en que me cuente la comida, porque es un elemento importante, independientemente de que esta chica, como decimos, que busca trabajo en verano, quiere pagarse unos estudios precisamente de chef, pero a lo largo de esta novela, que es cortita, como un cuento un poquito largo, pero sí que le da tiempo a hacer algunas recetas de comida. ¿De dónde ha sacado usted esas recetas? Bueno, ¿O es que le gusta cocinar? Bueno, yo lo único que sé cocinar bien, bueno, no sé cocinar bien, estoy preparándome para cocinar bien, es el arroz blanco, que es la comida más difícil de hacer, me parece a mí. Sí, a mí fue inconsciente de alguna manera la profesión que yo le puse al personaje principal, que es Paula Zorsky. Fue estudiante de chef para chef internacional. Ella estudia en teoría en una escuela de cocina de alto nivel. Y este trabajo que consigue de au pair lo consigue para terminar de pagarse sus estudios, porque le pagan muy bien ahí en ese trabajo. Y a partir de allí, ese primer paso fue inconsciente, pero a partir de darme cuenta de que ella estudia para cocinera, empecé a meter comida. Y al final alguien me dijo, bueno, pero es que claro, está relacionado. Una amiga está relacionada esa voracidad de la comida con la voracidad de los lobos y de la historia de Caperucita. Claro, que es comer. No me he dado cuenta al principio, después lo hice consciente. Y sí, empecé a buscar recetas, empecé a averiguar en libros, en internet, recetas que me cuadraran con la historia. Y empecé a meterlas. Sobre todo, claro, la carne. Claro. Que es lo que... ¿Qué es lo que comen? Es lo que comen. Y bueno, ya para terminar con esta novela, también me gustaría que hablara de las influencias para describir el mundo onírico y todo lo que está dentro del libro. Dicen, o leyendo para preparar su entrevista, que usted tiene influencia de Stephen King, o no sé si eso es verdad o no, o usted considera que tiene más o menos, o quién es. Las influencias en una persona que escribe son múltiples, muchísimas. Sí, uno de mis escritores preferidos es Stephen King. La verdad que me parece que es uno de los maestros de la literatura contemporánea. Está muy devaluado porque es un bestseller, un gran vendedor, pero cuando el tiempo pase y se asienten las aguas, se van a dar cuenta de que Stephen King pertenece a esa estirpe a la que pertenece Edgar Allan Poe, Lovecraft, y todos los escritores de novela gótica, de novela negra. Es un gran escritor, la verdad. Y yo, en verdad, si pudiera escribir como Stephen King, estaría más que satisfecho. Pero no es la única influencia que yo reconozco como en mi escritura. Esta novela en particular está también inspirada en un poeta
venezolano, yo soy venezolano, Eugenio saben. Montejo. Eugenio Montejo, que es uno de nuestros grandes poetas de Venezuela, lamentablemente fallecido hace muy poco tiempo, pero su poesía es una poesía de una fuerza telúrica, pánica, no es como poesía pánica, y siempre cada vez que me pongo a escribir una novela, me pongo a leer a Montejo y consigo algo que Montejo me da para escribir esa novela. En la primera novela que escribí también metí a Montejo, poesía de Montejo, y en esta novela también cojo un poema de Montejo y lo utilizo como... Montejo es ese poeta que utilizó González Iñárritu en 21 gramos. Al final de la película habla... Ese poema que dice Sean Penn es un poema de Montejo. Ah, Sí. pues no sabía. Ah, pues sí. Que lo apunten nuestros oyentes. Apúntenlo, ese poema del que habla, ese poema es de Montejo. Porque es un gran poeta. Entonces a mí inmediatamente cuando escribo algo voy a Montejo y recupero cosas de él. Bueno, la literatura gótica, literatura de fábula, como he dicho. Y estos escritores como Stephen King, como Lovecraft, como Poe, que uno cuando escribe una novela negra, una novela gótica, perdón, son referencias inevitables. ¿Y en qué género se encuentra usted más a gusto? Hablaba de esta novela gótica, hablaba de esas primeras novelas, pero también decíamos que usted tiene biografías de nombres conocidos, pero un poco dispares entre sí, porque, claro, la madre de Alejandro Magno con Francisco de Miranda, el Libertador, no sé si tiene mucho que ver, y con Albert Einstein, ¿no? Bueno, yo con mucha humildad tengo que confesar que estos libros biográficos están hechos con intención divulgativa. Yo no soy historiador y bueno, no pretendo descubrir el agua tibia con estos personajes, ni con Olimpia, ni con Francisco de Miranda, ni con Einstein, ni con Alejandro. El libro de Einstein y de Alejandro, las dos biografías, fueron escritas para jóvenes y fueron publicadas en Colombia. En cierto sentido fueron un encargo. En cierto sentido digo porque ellos me ofrecieron escribir biografías para jóvenes, pero yo escogí los personajes que para mí son muy importantes, como Einstein y como Alejandro Magno. Y por extensión, la biografía de Olimpia, su madre, ya salió tenía casi sola. Salió sola.